Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Hola, ¿qué tal? Una vez más les saludo con gran placer y con gran gozo, agradeciendo al Señor que nos permita estar reunidos nuevamente a través de estas plataformas y poder compartir un poco acerca de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a iniciar la reflexión de esta ocasión, de igual manera leyendo 2 de Pedro 1, que en su versículo 20, a partir de este dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y este pasaje pues nos ayuda a comprender un poco más acerca de cómo la Escritura ha llegado hasta nuestro tiempo, de cómo no ha sido una ocurrencia de personas que a través de la historia trataron de plasmar su versión o su visión de los acontecimientos que sucedían
de parte de Dios, sino que fue nuestro mismo Dios quien inspiró a estas personas para plasmar todo lo que Él deseaba que llegara hasta nuestro tiempo, y que es la herramienta con la cual pues nosotros podemos tener esa garantía de conocer a Dios de una manera real y de tener una correcta interpretación de su palabra. Y en esta ocasión vamos a hablar de una manera en la cual podemos estar preparados y podemos estar con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestro carácter, unidos a la palabra de Dios y teniendo un verdadero conocimiento de ella. Y vamos a ver varios puntos que nos van a ayudar a tener un correcto entendimiento de Dios y de su palabra, y nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual, y sobre todo pues estar en comunión con Dios y tener un claro concepto de quién es Dios, de cómo debemos de mantener nuestra relación con Él, y que todo este conjunto de conocimiento pues no sea superficial, sino que sea un instrumento para que nuestra vida sea transformada por Dios. Y el primer elemento lo podemos conocer en 1 Corintios 14, en el versículo 20. Habla acerca de una madurez mental que debemos de tener. Si vamos a estar preparados para todo lo que está aconteciendo, todo lo que debemos de hacer, todo lo que debemos de conocer, pues Dios nos exhorta a que tengamos una madurez mental. El versículo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El contexto de los corintios, aquí el apóstol está haciendo este apunte alrededor del don de lenguas. Y es que los corintios en su tiempo pues se jactaban de ese gran conocimiento que ellos tenían, de esa gran cercanía o una madurez superior a todos los demás, y tenían este concepto de tener una manera de expresarse que los hacía o los podía anunciar como especiales, como personas especiales, porque podían hablar en lenguas o podían tener este tipo de manifestaciones. Y hasta nuestros días hay muchas personas que también tratan de reflejar ese tipo de contacto o de comunión con Dios, en los cuales van a manifestar un posible don, una posible habilidad que solamente manifiesta pues algo distorsionado de lo que realmente significa. Y aquí el apóstol hace una clara referencia sobre esto. Él hablaba y decía, versículos anteriores a este pasaje, que él prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, hablando acerca de qué es lo más importante, qué es lo que en qué debemos de fijarnos, qué debemos de tomar en cuenta con respecto a si estamos reflejando un verdadero contacto con Dios, o solamente estamos fanfarroneando con el conocimiento que vamos adquiriendo. Y esto es lo que sucedía en el pueblo de Corintio, en donde utilizaban un concepto que se llama glosolalia, que es básicamente el pronunciar palabras ininteligibles que no entendía la gente, pero se maravillaban de decir, bueno, si están hablando de esa manera, quiere decir que realmente tienen una cercanía con Dios. Pero el apóstol les decía, es más importante el tener un verdadero mensaje, algo que hablar y que decir,
y que todo el mundo pudiera entender eso, que todo el mundo pudiera tener unas palabras de exhortación, unas palabras de ánimo, de invitación hacia conocer a Dios realmente, y dejar de lado cualquier situación que pudiera causar confusión a los oyentes, y que pusieran atención a esto. Entonces, cuando tenemos un tiempo conociendo a Dios, vamos a poder interpretar las escrituras con mayor detenimiento y con mayor certeza. En un principio vamos a poder estar confundidos con algunos tipos de conceptos, o con algunas manifestaciones, o con algunas características que se manifiestan en la iglesia, pero lo importante es el tener un claro conocimiento de Dios, y no dejarnos llevar por ningún tipo de circunstancia que pueda confundirnos. A eso se refiere con hacer ese contraste con ser niños y con ser maduros espiritualmente en nuestro entendimiento, en lo que estamos llevando a nuestro conocimiento, a nuestro saber. Y es ser claros y ser concisos en lo que estamos adquiriendo, que es lo que estamos prestando oídos, de qué predicaciones o qué estudios estamos teniendo, y a qué le estamos poniendo mayor atención y mayor énfasis. Si realmente es el conocer a Dios, o el conocer un contexto mágico, espiritual o especial, que lo único que consiga es distorsionarnos o distraernos del verdadero mensaje del Evangelio, que es el conocer a Dios realmente, y conocernos a nosotros mismos, saber en la circunstancia en la que estamos. Cuando prestamos atención a otras cosas que no son el mensaje del Evangelio, pues vamos a caer en confusiones, y vamos a caer en otro tipo de estrategias que nos van a muchas veces alejar de lo que realmente hemos sido llamados. Otro de los puntos, de las cosas que a los que nos llama Dios, es a tener una actividad real en nuestra vida espiritual, y esto es alejarnos de la ociosidad. Dice en 2 Timoteo 3, versículo 6, una exhortación en el nombre de Jesucristo, que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente, que ande promoviendo cosas que no son bíblicas, o mensajes que nos lleven a una confusión, sino que dice el versículo 7, seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Desordenadamente se refiere a la negligencia de algunas personas que muchas veces con buena intención promueven actividades, y promueven diferentes estrategias para llevar el mensaje, o para captar la atención de la gente, y muchas veces no surten efecto en las personas, porque las personas muchas veces no atienden al llamado de Dios, sino que solamente ven las partes con las cuales el pueblo trata de enganchar. Si esto es, estás entregando alimentos, o le estás llevando algún tipo de servicio a la gente, pues obviamente va a haber mucha gente que se acerque y quiera no verse beneficiados de eso. Pero una vez que tratas de compartirles el mensaje, o de llevarles alguna porción de la palabra, pues van a muchas veces a rechazar eso, ¿no? Entonces muchos hermanos se pueden desilusionar de lo que están haciendo, y caer en un letargo, o caer en un descrédito.
pero lo que Dios nos llama es tener una actividad real y que sea basada en lo que hemos aprendido, en el contacto que tenemos con Dios. Es lo que nos va a llevar como iglesia, como creyente, a estar lejos de la ociosidad, lejos de las actividades que son infructuosas. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 19:15. Dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Poco a poco nos vamos desanimando y solamente estamos ocupando un espacio en una banca. Somos miembros solamente porque asistimos al evento dominical, al culto, o tal vez a la escuela dominical, pero no participamos de nada, no tenemos ánimo de hacer nada. Bueno, vamos desatendiendo, ¿verdad? Ese llamado que nos hace Dios a tener una comunión con Él diaria, ¿no? Cotidiana. No solamente el ocupar un tiempo y escuchar, sino también acercarnos a Dios a través de su palabra, a través de actividades reales, actividades que realmente tengan un efecto en las personas a las cuales se le está llevando el mensaje, y también quien está llevando el mensaje. Porque muchos de los hermanos en la iglesia podrán decir lo beneficioso que ha sido el participar de alguna actividad. ¿Por qué? Porque ves de primera mano la necesidad que hay en las personas de conocer a Dios, y cómo esa necesidad los ha llevado a poner sus esperanzas en cosas que no son Dios, ¿verdad? En bienes económicos, en idolatría, en cosas que no los llevan a conocer a Dios. Y cuando tú te involucras en llevar el mensaje verdadero de Dios, pues vas a tener una retroalimentación. Dios, a través de esa actividad, a través de esas personas, te va a mostrar también muchas cosas que puedas estar necesitando cambiar, o puedas estar necesitando profundizar en ellas. Entonces, no es de tener actividades por actividad, solamente por estar moviéndonos, sino que realmente sea Dios el que nos mueva a hacer las cosas. Su palabra claramente se nos hace el llamado de llevar el mensaje a toda persona, a todo lugar. Y también nos hace el llamado de profundizar en nuestra relación con Dios. Esto es, en la palabra de Dios, leerla, estudiarla, y no quedarnos solamente con un pasaje, sino la palabra de Dios está ligada entre muchos pasajes, muchos libros que nos van a ayudar a tener un crecimiento y una transformación en nuestra vida. No solamente leer por leer, sino que a través de lo que leemos, a través de la oración, a través de la iglesia, pues el Señor nos va moldeando y va provocando que ese contacto se produzca crecimiento en nuestra vida, y no solamente tener un conocimiento en nuestra mente, en nuestro cerebro, sino una transformación en nuestra vida. Entonces realmente ahí conocemos que tenemos un encuentro con Dios, cuando nuestra vida no es igual a como éramos antes, y nos estamos aprendiendo más y más cosas de Dios, y por lo tanto estamos haciendo las cosas diferente, nos estamos comportando de manera distinta, nuestro lenguaje cambia, nuestro carácter cambia. ¿Por qué? Porque Dios es el que está llevando las riendas de nuestra vida, y no hacemos las cosas por nuestros propios méritos o por nuestros propios medios, sino que caminamos y nos movemos en obediencia a Dios. Entonces, cuando estamos
de esa manera siendo conducidos, pues la sociedad no cabe en nuestra vida cristiana. Otra de las cosas a las que se nos llama es que no permitamos que seamos engañados por las filosofías humanas. Hoy está siendo bombardeada la humanidad con un sinfín, con un sinnúmero de filosofías, de ideologías que atentan contra el verdadero sentido, el verdadero sentir, el verdadero ser espiritual que debemos de ser. Entonces dice Colosenses 2 en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es un claro contraste en lo que es el conocimiento de Dios y lo que es las filosofías y las ideologías humanas. Hay una barrera que no puede destruirse en esto. Lo que Dios dice es totalmente contrario a las filosofías humanas que están siendo transmitidas ahora y que están siendo aceptadas por todo el mundo, porque están siendo habladas y comunicadas y compartidas por plataformas en las cuales quienes se encargan de hacer todo esto no tienen una verdadera madurez, no tienen un verdadero sentido de la vida. Tienen a su alcance la manera de transmitir su manera de pensar, su filosofía, su ideología. Muchos demás jóvenes inmaduros lo toman como una verdad y lo siguen transmitiendo. Y personas maduras que se encuentran en cargos políticos, en cargos de suma proyección, pues prestan oídos a ese tipo de cosas y le dan aún más peso a lo que está sucediendo. Entonces, en lugar de actuar con una verdadera madurez, con un verdadero sentir de qué es lo correcto para la humanidad, para la sociedad, bueno, solamente se dejan llevar por esa bola de nieve que va creciendo más y más, porque es muy fácil transmitir mi manera de pensar aun cuando esté errada. Si está errada, pero tiene muchos likes y tiene muchas vistas, pues dices, eso es lo que está de moda, este es el sentir y el pensamiento de todos, por lo tanto a eso debemos de prestar atención. Pero en realidad son filosofías huecas, son filosofías que no tienen un verdadero sustento en lo que en el contraste que les comentaba, como termina diciendo el versículo 8. Son conforme a los rudimentos del mundo y no según lo que dice Dios en su palabra y no según Cristo, el mensaje que vino a transmitirnos nuestro Señor Jesucristo, que contrasta totalmente con lo que en estos momentos está haciendo la sociedad. Entonces, la filosofía humana no debe de causarnos una transformación en nuestra vida, sino debemos estar firmes en lo que dice Dios en su palabra y dejar de lado todo eso, no ignorarlo, porque ignorar ese tipo de cosas no las hace desaparecer. Simple y sencillamente no somos partícipes de ellas, pero también puede provocarnos un problema a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, vivimos en medio de una sociedad y todo las decisiones que se toman pues afectan a todos. Pero cuando tenemos una firmeza en lo que hemos conocido de Dios, vamos a tener muchos más armas con las cuales defendernos de todo este tipo de ideologías y todo este tipo de enseñanza, ¿sí? Luego Hebreos 5 nos habla acerca de lo que es la leche y el alimento sólido. Esto es, nos dice en el versículo 12,
ya deberías de ser maestros, pero otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales. Entonces, es un llamado a todo aquel que se dice creyente en Dios, de hacer una evaluación en su vida espiritual y decir si realmente está creciendo o está estancado, si realmente está teniendo una comunión con Dios o solamente está ocupando un lugar en la estructura religiosa a la que asiste. ¿Sí? Cuando no hay un crecimiento, o cuando hay una enseñanza y se tienen muchas dudas, no hay un avance. Como dice el versículo 12, necesitan que se les vuelva a enseñar los principios elementales. Se necesita otra vez que se les explique y que se les diga que la salvación es esto, que Dios es esto, que la Biblia es esto otro, que la Biblia es verdad, que la Biblia fue inspirada por Dios y no es de interpretación personal. Todo ese tipo de cosas que para un creyente deben ser ya una base por la cual se mueve, y una base por la cual él también lleva el mensaje. Pero si está necesitando nuevamente que se le explique, bueno, no hay un crecimiento. Dice el versículo 13, el que toma solamente leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, ¿sí? Cuando se trata un tema mucho más profundo, el que todavía no entiende los principios elementales, pues no va a captar, no va a tener un crecimiento, porque para él es algo que aún no puede alcanzar, no puede entender. Sin embargo, dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos. Si recuerdan el pasaje que hace unos momentos platicábamos sobre el ser maduros espiritualmente en nuestro entendimiento. Aquí hace un contraste y habla de ser adulto, ese contraste entre ser un niño, entre ser un adulto, ¿sí? El tener una madurez espiritual, los cuales, dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ese contacto con Dios, ese estudiar de la palabra de Dios, ese realmente ser un creyente en Dios y ser realmente salvos en su gracia, por la fe que nos ha transmitido, nos va a dar la capacidad de discernir, de pensar y de poder tomar decisiones importantes. El conocer entre el bien y el mal es algo que tenemos como sociedad, y hay muchas cosas que la sociedad entiende que es bueno y que es malo, pero cuando no se tiene una cercanía a Dios, esos principios que para la sociedad son principios morales, el decir esto es bueno y esto es malo, se empieza a distorsionar, como está sucediendo hoy, que a las cosas buenas se les llaman malas y a las cosas malas se les llaman buenas. ¿Por qué? Porque hay un alejamiento de Dios, porque se están haciendo las cosas separados de lo que Dios dice en su palabra, haciendo esa barrera, como les decía, que no puede ser traspasada. Lo que la sociedad está haciendo y cada vez está hundiendo más y más, y lo que Dios dice en su palabra. Entonces, obviamente cuando hay una distorsión de los principios morales en la sociedad, y viene un predicador y les muestra y les dice, Dios dice que esto es malo, Dios aprueba este tipo de cosas, y estas cosas que están haciendo hoy las desaprueba, para la sociedad le es imposible entenderlo, porque ya están arraigados en sus propios conceptos y en sus propias filosofías, y no hay una madurez
no hay una verdad real, sino que todo es relativo para ellos. Y así el hombre ha estado bajo pecado. Y no hay un acercamiento a Dios. Lo que nos llama y lo que nos exhorta el de consumir alimentos sólidos es precisamente el estar preparados cada vez más para afrontar ese tipo de cosas y no dejarnos engañar, y que no tengamos dudas y confusiones en nuestra vida, en nuestro andar. Si queremos conocer a Dios realmente, tenemos que pagar el precio. Tenemos que acercarnos realmente a Dios y no estar moviéndonos por la periferia. Debemos entrar realmente al conocimiento de Dios. Debemos centrarnos y permitir que Dios transforme nuestra vida, y no solamente ir y ocupar un lugar en la iglesia, en los templos, sino estar preparados para poder ingerir alimentos sólidos. Esto es, el poder entender y poder interpretar pasajes en la Escritura que nos va a abrir aún más el entendimiento, y vamos a conocer más a Dios, y vamos a sentir en nuestro corazón el deseo de que más y más gente pueda conocer a ese Dios. Eso es el ciclo en el cual un verdadero creyente se mueve. Conoces a Dios, te arrepientes de tus pecados, reconoces tu pecado ante Dios y lo rechazas. Dios te salva, y entonces con ese sentir de cercanía a Dios, quieres que más y más gente a la cual amas, a la cual tienes un afecto especial, pues le llevas el mensaje, porque quieres que experimenten ese tipo de sensaciones, ese tipo de transformación en la vida, así como ha sucedido con cada persona que tiene un encuentro real con Dios. Luego en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, habla acerca de uno de los temas que también se promueven muy seguido, y que causan también confusiones acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje de Tesalonicenses, en las cartas que el apóstol envió a los tesalonicenses, es la quinta ocasión en la cual se trata este tema de la venida. Dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, palabra o carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Entonces el apóstol está siendo enfático en los cuales muchas iglesias, muchos predicadores, muchos mensajeros pueden tratar de confundir y de actuar de manera distinta a lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque se pueden estar suscitando diferentes cosas en el mundo. Se pueden acercar, como en nuestro caso ahora, una pandemia, pues se puede soltar una guerra, se pueden soltar diferentes tipos de elementos que tratan acerca de decir y mencionar, bueno, el tiempo del fin se está acercando, es ya. Entonces tratan de transmitir un temor hacia la sociedad, en lugar de transmitir el verdadero mensaje del evangelio. Entonces si llegas a transmitiendo temores y confusiones a las personas, no vas a hacer lo que realmente Dios te manda hacer, que es tener un mensaje claro hacia el cual dirigir a las personas, que es a conocer a Dios. Definitivamente el día del Señor está cerca, y está muy cerca, pero el llamado a llevar el mensaje a todas las naciones
es el mensaje del Evangelio, el mensaje de conocer a Dios principalmente. Luego entonces podemos hablar de sin fin de temas. Hay muchos temas que son tratados en la actualidad, en la cual las personas se apasionan. ¿Por qué? Porque son temas muy interesantes, pero nos puede llegar a confundir, nos podemos llegar a engañar del verdadero sentido de la vida del creyente, que es llevar el mensaje de Dios para que la gente se arrepienta y se acerque a Dios, no para que se atemorice y trate de esconderse en algún lado, en algún sitio. Entonces no permitamos que este tipo de relaciones, de este tipo de conversaciones sean las que nos apasionen y sean las que nos lleven a tener tal vez una vida intranquila en la cual no podamos dormir en paz, porque estamos viendo más y más señales que nos hablan de ese regreso. Y por último, 2 Corintios 10 nos habla acerca de nuestro pensamiento, de nuestra resolución con respecto a todo lo que está sucediendo en este tiempo. Dice el versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo. Todo. Cuando tratamos de mezclar lo que estamos aprendiendo de Dios con las filosofías del mundo, caemos en una especie de confusión y en una especie de mensaje mezclado y distorsionado. Aquí el pasaje nos está hablando de claramente que lo que debemos hacer es que todo lo que tengamos a bien a llevar a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento, debe ser lo que Dios realmente quiere que nosotros sepamos, y rechazar todo tipo de filosofías que están atentando contra el verdadero carácter de un creyente. El versículo 4 habla de las armas de nuestra milicia, y es una referencia precisamente a la armadura de Dios, en los cuales todos los elementos de la armadura de Dios hablan y refuerzan cómo debemos de estar vestidos para afrontar todo ese tipo de circunstancias que están sucediendo en el mundo. La destrucción de las fortalezas, la idea es de derribar todo ese tipo de filosofías, todo ese tipo de ideologías, derribarlas con un verdadero mensaje, con un mensaje que sea claro y contundente para la sociedad, de que vea y pueda hacer el contraste de que toda la filosofía que está siendo transmitida en estos tiempos, todas las ideologías que están siendo apoyadas y exaltadas por la sociedad, por los gobiernos, por personas de amplia fama, está siendo con un objetivo de destruirnos. Cuando se debilita a la familia, cuando se debilita el núcleo familiar, se debilita a la sociedad, se debilita a un grupo, y lo único que va a suceder es la destrucción. Lo que Dios quiere realmente es que entendamos que lo que Él ha puesto en su palabra y que ha llegado hasta nosotros es la manera como debemos de ser y debemos de comportarnos y debemos de transmitir ese mensaje.
toda filosofía que está haciendo ahora, que está puesta en auge, que está siendo transmitida, tiene un claro contraste con lo que Dios dice en su palabra. Y es que no puede ser posible que haya muchas personas, o que pudiera parecer que para muchas personas este tipo de ideologías y de filosofías son buenas y son correctas. Porque si te detienes y analizas lo que está sucediendo, te vas a dar cuenta que lo único que vas a obtener es una destrucción. Que estás rompiendo con el modelo de familia y que estás rompiendo con la base de la sociedad y que estás rompiendo con el modelo que Dios creó y con el modelo que Dios proporcionó para que el hombre pueda trascender, para que el hombre pueda llevar el mensaje hacia todo lugar, para que una sociedad tenga sentido, se mantenga y prospere. Es necesario que existan estos elementos, como lo son la familia y las buenas costumbres y los principios morales de los que llaman la sociedad, que realmente lo que son principios bíblicos puros. Y realmente el llamado de esta reflexión es que todo pensamiento sea cautivo en la Escritura, que todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros transmitamos sea con respecto a ese sentido que Dios le ha dado a nuestra vida, que no venimos aquí solamente a vivir y que vamos a morir y se va a acabar todo. No, realmente Dios ha creado al hombre para algo más que solamente estar aquí y destruirse a sí mismo. Que todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos sea con respecto a esa visión que Dios nos dé, de llevar una vida correcta, una vida espiritual correcta, y que esa vida espiritual sea llevada a toda la sociedad y sea enriquecida la sociedad por un verdadero sentido de la vida, y no solamente el hacer todo lo que tú quieras, y si esa es tu verdad, está bien, mientras no me hagas daño a mí, mientras a mí no me afecte. Dios nos llama a estar unidos, a tener todas las cosas en común, a tener una relación con Dios, y que todo lo que hagamos sea bajo los lineamientos que Dios nos da, porque esa no es una restricción a nuestra vida, sino es un parámetro de una vida verdadera y de una verdadera vida sana. Entonces, bajo todos estos lineamientos de ser maduros, de que todo nuestro pensamiento esté enfocado en Dios, de que no nos engañen con filosofías huecas, nos va a llevar a tener un crecimiento espiritual que nos permita ser fuertes y que nadie pueda engañarnos, y que podamos dar muchos elementos a las demás personas para que no sean engañadas y que tengan un verdadero encuentro con Dios y con su palabra. Esta reflexión y esta evaluación que podamos tener en nuestra vida, que sea un motivo para agradecer a Dios y para estar cada vez más y más enfocados en ese conocimiento de Dios. Que el Señor les bendiga.